buenas a todos, bienvenidos a este tutorial de autodiseño, donde vamos a aprender a realizar la estructura del edificio o vivienda en Archicad. Como vimos en el tutorial anterior, ya tenemos la losa de cimentación hecha. Y ahora constructivamente lo que tocaría hacer es la estructura o el esqueleto del edificio, por así decirlo. La estructura consta principalmente de pilares y vigas, y también podemos incluir los forjados. Lo primero de todo, pinchamos en la planta baja de organización de plantas, porque los pilares arrancarán desde ahí. Vemos que nos desaparece la losa que teníamos debajo. Pues pinchamos en la planta de cimentaciones, clic derecho y mostrar como trazado de referencia. Ahora aparece esta losa en todas las plantas superiores. Vamos a empezar con los pilares. Seleccionamos en diseño la herramienta de pilares. Para saber qué tamaño le vamos a dar a los pilares tenemos que comprobar el grosor del muro. Aquí en el plano podemos medir y podemos ver que el grosor de los cerramientos es aproximadamente 35 centímetros. El grosor de los tabiques interiores es unos 10 centímetros y el grosor de este tabique, que es más grande, es de unos 25 centímetros. Bastante grande. Debido a este grosor de muros podríamos darle un tamaño de 20 por 20 a los pilares, incluso más en el cerramiento exterior, pero bueno, con 20 por 20 estará bien. Como se trata de una vivienda pequeña de 2 plantas, no será necesario darle mucho más. Insisto en que todo esto debe calcularse por un estructurista y no se puede hacer a ojo. En las opciones de pilares podemos elegir, por ejemplo aquí, el tamaño que queremos. Si queremos darle 20 por 20, pues 200 por 200 se pone automáticamente. Aquí podemos elegir el punto de inserción. Si pincharemos y estaremos colocando desde el centro del pilar. Podemos elegirlo donde queramos. Si venimos a definición de pesos, veremos que a la planta baja le dimos una altura de 3.340 milímetros, es decir, 3 metros con 34 centímetros. Pues eso será lo que nos tiene que medir el pilar. Se coloca aquí la altura, 3 metros con 34 centímetros. Y para asegurarnos, pinchamos aquí, en las definiciones de pilares, y arranca desde la cota 0. Vale, es correcto. Ok. Podemos cambiarle el tipo de material, tanto aquí como la superficie aquí, y la capa en la estructura. Esta es la capa, y está en la capa de estructura carga. Podemos elegir una capa de estas, o bien mediante el comando Control L abrimos el menú de capas y podemos crear una nueva capa para colocarlo ahí, por ejemplo estructura, pilares. Pero como en este tutorial no estamos aprendiendo a manejar las capas, sino a hacer la estructura, pues lo podemos dejar tal cual. Ahora sí vamos a poner los pilares. ¿Y cómo sabemos dónde ponerlos? Generalmente nos lo marca el plano, pero justamente en este plano no aparecen pilares, así que tendremos que intuirlo nosotros. Donde va a llevar pilares sí o sí serán las esquinas del cerramiento. Es decir, aquí, recordad que se pone justo en el centro del eje. Aquí, aquí y aquí. ¿Dónde más puede llevar? Este tabique es bastante ancho. Eso nos indica que puede haber un pilar ahí. Y si nos fijamos, los ejes que hicimos en el segundo tutorial, esta intersección entre ejes nos lo marca. Y si seguimos con los ejes, vamos a colocar los pilares en todos los lugares que creemos que puede existir un pilar. Más o menos cuando creamos que es correcto, comprobamos en la pestaña de 3D para ver cómo han quedado.
Estos son los pilares que hemos colocado. Podemos comprobar con la herramienta medir que tenga la altura adecuada. Es decir, vamos a ver. Vale, 3340. También podemos comprobar que salgan desde la cota 0. Es correcto. Y que tienen el grosor. Y que están justo donde hemos puesto, donde queremos que estén. Ahora vamos a seleccionar la herramienta de viga. Aquí seleccionamos una viga simple. Le damos un grosor de 300 de altura, que será lo que ocupará el forjado aproximadamente. De ancho superior le podemos dar 200 para que coincida con nuestros pilares. Y hemos dicho que desde arriba hasta la cota 0 habrán 3340. Pues lo ponemos aquí. 3340. También podemos cambiar la capa y elegir otro tipo de material. Vamos a dejarlo en genérico estructural. Podemos hacerlo de madera, de una viga metálica, de lo que sea. En este caso, para que sea uniforme, voy a seguir dejándolo en viga de hormigón. Y empezamos a unir las vigas con los pilares. Hay que unirlas desde la cara del pilar hasta la cara del siguiente pilar, es decir, así. Si unimos desde el centro del pilar, por ejemplo, no pasaría nada, nos seguiría dejando hacerlo, pero generaría intersecciones que después nos darían problemas. Así que lo correcto es seguir haciéndolo desde la cara del pilar hasta la cara del pilar. Ahora vamos a mirar el 3D para ver cómo ha quedado todo. Pilares en rojo. Parece que es correcto. Coincide con los pilares, por lo tanto es 20 de grosor superior y 30 de grosor lateral. Así que podemos seguir. Ahora vamos a hacer el forjado de la primera planta, que va a envolver las vigas que hemos hecho. Entonces, ¿para qué las hemos hecho? Preguntaréis. Pues lo que vamos a hacer es cambiar la capa al forjado, de forma que podamos ocultarlo cuando queramos, para ver las viguetas y tener mejor visión cuando trabajemos dentro de la vivienda. Si visteis el tutorial anterior de cimentación, ya sabréis cómo funciona más o menos la herramienta forjado. La activamos. Lo primero, le cambiamos la capa a estructura forjados, antes de que se nos olvide. Ya está cambiada. Pinchamos en definiciones de forjado. Le damos un grosor de 300 milímetros, es decir, 30 centímetros. Y desde la cara superior del forjado hasta la cota 0 hay 3340 milímetros. Le podemos cambiar el material si queremos. Hormigón 4, por ejemplo. Y OK. Ahora, antes de nada, una cosa que es importante. Como vemos aquí tenemos una escalera. Por lo tanto no podemos poner el forjado sobre esa escalera. No se podría subir. Es una cosa obvia, pero que a todo el mundo se le puede pasar. Bueno, si no recuerdo mal, este eje lo tenemos. Es este eje de aquí. Ahora vamos a medir cuánto hay desde aquí hasta aquí. Pues hay 2060. Con la herramienta de línea realizamos una línea desde aquí hasta aquí con 2060 de longitud. Y desde aquí hasta aquí tenemos que mide 2488. Pues le vamos a dar
2488. Y ahora cerramos esta línea. Este será el hueco de nuestra escalera. Así que no vamos a poner el forjado por ahí. Lo vamos a dejar libre. Bien, ya teníamos el forjado configurado. Elegimos el método geométrico que queramos. Voy a escoger método rectangular y vamos a ir colocándolo sin que se interponga con las vigas. Mira, aquí quizás debía haber hecho una viga y se me ha pasado. Vale. Ahora sí, vamos a hacerlo. Tener mucho ojo con la escalera, porque son cosas muy obvias pero que luego se olvidan. Recuerdo, por ejemplo, que me contaron que en una obra, un albañil estaba haciendo la tabiquería de una habitación, estaba poniendo ladrillos, entonces el técnico llegó y le dijo: cuando acabes, ¿por dónde piensas salir? Pero que se había olvidado de hacerle el hueco a la puerta. Son cosas que, aunque son obvias, pueden pasar. Vale. Desde aquí hasta aquí. Y por último, desde aquí hasta aquí. Si tenéis una estructura más difícil, podéis utilizar el método geométrico en lugar de este. Vamos a ver cómo ha quedado. Y sí, parece que es correcto. El forjado está completamente enrasado con las vigas. Tenemos el hueco de la escalera. Así que perfecto. Y lo que decía antes, a lo mejor si ahora nosotros no queremos ver el forjado, queremos ver solo las vigas, pues control L, accedemos al menú de capas y la estructura forjado, este ojo lo cerramos y ok. Ahora podemos ver solo las vigas sin que el forjado nos moleste. Cuando lo queramos activar, control L, abrimos el ojo y ok. Muy bien. Ya tenemos la estructura de la planta baja. Ahora vamos a pasar a la de la parte superior. Cambiamos al piso 1 en planos. Y lo mismo, si queremos que esta planta nos aparezca como trazado de referencia, mostrar como trazado de referencia, y ya nos aparece todo esto en la planta 1. A ver, la planta 1 tiene algo más de mega, porque estamos hablando de una cubierta inclinada, y no sabemos cuál es su formación de pendientes, entonces tendremos que pensar un poco. Lo que podemos hacer es triangular. Vamos a medir si nuestro pilar medía 20 y el muro medía 35 aproximadamente. Sí, desde aquí saldría nuestro pilar. Como nuestro pilar mide 20, podríamos decir que desde aquí sale el pilar. Así que vamos a medir desde aquí hasta la parte inferior de la cubierta. 800 milímetros, es decir, 80 centímetros. Pues venimos aquí a pilares y le vamos a dar esa altura. Ponemos 800 en la altura y vamos colocando justo encima de donde tengamos los pilares, pero solo en el alzado posterior y en el alzado principal, que es cuando van a medir esa altura que le hemos puesto. Y comprobamos en el 3D. Y vemos que es correcto. Todos los pilares laterales tienen la altura que hemos querido darle. Vale, ahora tendríamos que seguir triangulando. El siguiente pilar lo encontraríamos aquí, porque estos no los vamos a poner para que no intersecten. Así que esta distancia es esta.
Vamos a medir desde aquí hasta aquí la parte media, que son 25-27. Pues desde aquí hasta aquí le damos 25-27 y desde aquí hasta arriba hay 26-13, que es lo que nos va a medir ese pilar. Vamos a darle 26-13. Se lo sumamos a eso. Vale, le damos 26-13. Y los vamos a poner aquí, aquí y aquí. Otra forma es ir sumándoselo y ponerle a distancia a la cota 0 3340. Y a 3340 sumarle lo que mide el pilar, dependiendo de la cota sobre lo que lo estemos haciendo. La cota 0 del proyecto, nivel 1, nivel 2, etc. Por ejemplo, para los pilares centrales que tocarían ahora. Y mide un total de 36-22. Y sumándoselo a esto sería 39-62. Y ahora podemos colocar estos pilares, pues aquí. Y si nos vamos al 3D, podríamos ver el resultado y al final queda así. ¿Veis cómo tiene la inclinación del tejado? Posiblemente por aquí falten pilares, pero bueno. Ahora, como no sabemos cuál es la formación del pendiente del tejado, podría ser una cercha, un forjado inclinado. No vamos a hacer ningún forjado, lo vamos a dejar aquí. Y el tejado lo dejaremos para otro tutorial. Así que hasta aquí la estructura, espero que os haya gustado y hasta luego.